Manuel Durán nos muestra el proceso de elaboración de una escobilla partiendo de la propia mata del palmito. Pues estamos cortando la palma para secarla, para luego hacer los escobones, las escobas. Pues esto está ya para pasarle el agua, para trabajarla, ya está blanca. Está puesto blanca con el sol. Vamos a coger las palmas y cortarle las espinas, en fin, recortarlas para poderla peinar con el peine que tenemos aquí. Para trabajar las hojas del palmito con mayor soltura y flexibilidad, Manuel remoja la brazada en un cubo antes de pasarla al peine. Ahora vamos a hacer peinar la palma para poder hacer el escobillo. Peinar el palmito se denomina al proceso que deshilacha el manojo de fibras a fuerza de golpes sobre un peine de púas. El artesano peina las hebras en el banco para hacer las escobillas, una mesa adaptada específicamente para esta tarea. Pues si no es quien lo peine, quien sujeta esto ahí. Lo tiene prisionero y ya esto se agarra como un gato aquí. Y no se escapa ni una palma. Alguna vez se escapa, pero poco. Estoy haciendo los manojitos para que vayan en regla todos iguales. Ahora vamos a cortar los palos para los escobillos. Con la sierra esta antigua que tenemos aquí. Uno. Y el 4, pues ya me puedo sentar a hacer la escobilla. Ahora ponerle su palo y amarrar el escobillo para que se vaya ya. Y nosotros no salimos de la escoba. Tenemos un carro con 2 mulos y vamos a la cena y a esos sitios así a vender las escobones. Manuel enrolla el manojo de palmito con un alambre que garantiza su estabilidad. Ahora estamos dándole la vuelta a la palma que está peinada para hacer el escobillo y ya está casi. Hombre, te queda luego que ponerle la puntilla y cortarlo. Y luego lo que hace falta es un comprador que venga a comprarlo. Vuelto el palmito, el artesano de nuevo rodea con alambre el contorno de la escoba. Ahora vamos a cortarle estos feos, la parte trasera, para que esté parejita para venderla. La última tarea consiste en asegurar la punta del alambre con un clavo para fijarlo definitivamente. Bueno, esto está terminado y ya está preparado para la venta. Junto a las escobillas, las escobas fueron durante años el artículo confeccionado con palmito más abundante en el mercado. Manuel nos muestra una de las técnicas de su elaboración. Primero hay que hacer el manojo. Ahora estamos haciendo un vencejo, que se le llama vencejo, un taerito, a ponerle el amarrijo que se le da para que se la forma de la escoba, para que vaya cogiendo. Pues ahora hay que recortarla un poquito aquí. Dos vueltas de alambre aseguran la cabeza de la escoba. Ahora se le corta aquí un poquito. Todas estas cosas que tenga feas, por ejemplo esto. Y de aquí también se arregla un poquito. Bueno, vamos a recortar los cobitos. Esta está lista para ponerse la cuerda.
Una, dos, tres. Vamos a echar un poquito más para que no nos quedemos cortos. El artesano anuda la tomiza a la punta del alambre y la enrolla en el mismo carrete. Unas fibras de palmito cierran el mango de la escoba. Durante este punto, Manuel comienza a rebozar la pieza con la tomiza, que adquiere una forma cónica hasta llegar al nudo definitivo. Ya está. Ya este es el último toque que se le da. Bueno, pues esta escoba ya está terminada, ya está acabada. Útil para venderla. La técnica de elaboración de las escobas es simple. Sin embargo, cada palmero aportaba sus particularidades al desarrollarla. Antonio Rodríguez es otro de los artesanos que nos explica su método de elaboración a partir del manojo de palmito. Ahora es momento de meter el manojo de palma al mango para irlo liando. Se denomina liar al proceso de añadir hojas de palmito en torno a la escoba y rodearlas con el alambre del carrete. Pues esto necesita patentar el alambre para que quede la escoba bien apretada. Y ahora volverlo con la palma. El artesano voltea las fibras de palmito con el afán estético de recubrir el alambre y disimularlo a la vista. Un clavo para sujetar el alambre y el recorte de las fibras sobrantes completan la elaboración de una rústica escoba de palmito. Entre los habitantes del vecino pueblo de El Garrobo también era habitual trabajar la artesanía del palmito. Trinidad Romero nos va a tejer una tomiza, la cuerda base que se trenza con ramales de palmito. Y se empieza a hacer la tomiza para la escoba. Se mete la palma debajo de esta, de la chiquitita que ha quedado ya de eso, la tomiza. Ahora se va trenzando como dos vueltas. Pues la tomiza es una cuerda que se hace para hacer los escobones. También la utilizan para amarrar muchísimas cosas, pero vamos, nosotros solamente para las escobas. Pues ya he terminado de hacer la tomiza y ahora le echo un nudito aquí para que no se me vaya. Se lleva 3 brazas, que le decimos nosotros. 1, 2 y 3, que sería para una escoba. Y ahora 1, 2 y 3, 2. Y sobra un trocito, pues para otro día o para amarrar las escobas unas con otras. Empleitas, espuertas, escobillas, escobas, son algunos artículos de la variada artesanía de los palmeros, un ejemplo de los usos y de los aprovechamientos que estos pueblos andaluces del Corredor de la Plata han hecho del palmito a lo largo de su historia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.